La noticia no es solo la cifra astronómica, 5,2 mil millones de dólares, el valor de venta de los Mets de Nueva York por parte de Steve Cohen. No, el verdadero temblor que recorre las bases de la MLB no es financiero. Es la confesión helada de que una organización multimillonaria puede ser devorada desde dentro por la arrogancia desenfrenada de un solo hombre. Este traspaso de capital, esta rendición del dueño más rico del béisbol, es el epitafio de la disciplina en la era del superatleta, y el nombre grabado en esa lápida es Juan Soto. Desde el principio, la dinámica se distorsionó. Soto, con su talento generacional, dejó de ser un simple bateador para convertirse en la única autoridad fáctica en el clubhouse de Queens. Múltiples fuentes internas han confirmado una escalada de comportamiento que desintegró la jerarquía silenciosamente. Se nos cuenta que en las reuniones de equipo, la estrella dominicana interrumpía debates, minimizaba a veteranos como Jeff McNeil o Starling Marte, cuyo silencio se volvió un acto reflejo de supervivencia. Llegó un momento en que, con la mirada de todos clavada en él, Soto supuestamente declaró sin inmutarse: «Olvídenlo, todos saben realmente por quién funciona este equipo». A partir de esa frase, el aire se volvió tóxico. No fue una simple disonancia, fue el inicio de la necrosis organizacional. Los jóvenes evitaban el contacto visual. La opinión disidente se catalogaba automáticamente como desafío directo a la estrella. La seguridad se encontró únicamente en el silencio. Y aquí es donde la tragedia golpea más fuerte. Francisco Lindor, el capitán, el rostro de la franquicia con la C en el pecho, eligió la evitación. Lindor, más que nadie, olfateaba la putrefacción. Pero su decisión de no confrontar públicamente a Soto, buscando la paz a corto plazo, terminó eliminando el último dique que contenía la marea de la desobediencia. Se tragó la frustración, sintiendo cómo los Mets se erosionaban desde su núcleo. Este clima insostenible tuvo su primer gran síntoma en la dolorosa salida de Pete Alonso. Que Alonso, el alma y el poder productivo de los Mets, decidiera marcharse a los Orioles no fue un movimiento de mercado rutinario, fue una deserción con sabor a furia contenida. Según allegados, Alonso se despidió de algunos compañeros con una confesión cargada de emoción. Mientras haya alguien que crea que solo el nombre es suficiente y que la palabra de los demás no tiene peso, este no es un buen lugar para estar. Alonso promediaba 45 jonrones por temporada, pero en un entorno donde la atención de los medios y el estrellato eclipsaban el esfuerzo y la lealtad, sintió que su valía se desvanecía en la insignificancia. Un analista interno lo describió como una decisión serena de alguien que ha llegado al límite, no una explosión de ira. La espalda de Alonso, al marcharse, narró mejor que cualquier rueda de prensa la profundidad del problema. Su partida fue la primera falla geológica, seguida rápidamente por la elección sin titubeos de Edwin Díaz por los Dodgers y la salida de Brandon Nimmo a los Rangers. Oficialmente se habló de reestructuración financiera, pero quienes vivían el día a día lo entendían de otra forma. Esto no es buscar ganar, comentó un relevista con años en el bullpen apenas conteniendo la emoción. Esto es una retirada total. El problema había trascendido los traspasos individuales, se había convertido en el desequilibrio incontrolable de la organización misma. El clímax llegó cuando la percepción pública de que Soto estaba destruyendo a los Mets se consolidó, llevando a Steve Cohen al punto de no retorno. Múltiples ejecutivos atestiguaron la frustración del dueño en reuniones internas. Pero lo que lo llevó a la furia definitiva fue el reporte de una frase que Soto supuestamente había soltado a algunos compañeros: «Nadie puede hacerme nada a mí». Al escuchar esto, Cohen golpeó el escritorio. Tras un silencio tenso, su voz baja resonó en la sala. Si un jugador cree eso con honestidad, el problema no es el jugador, es el entorno que se lo permitió. Cohen entendió que la situación ya no era de gestión de equipo, sino un colapso sistémico. Las reglas básicas se habían roto y una estructura de protección invisible permitía que Soto actuara con impunidad.
Una organización donde se violan los principios sin consecuencias se derrumba, sin excepción. Esa noche, la brevedad de un mensaje en el chat grupal de emergencia de Cohen selló el destino irreversible. Reunión, sede, ahora. Sin explicación, sin emoción. En la sala, Cohen fue directo. Golpeó documentos sobre la mesa y sentenció: prefiero no ser dueño de esta franquicia que quedarme de brazos cruzados viendo cómo un solo jugador la arrastra al abismo. El golpe de gracia, la decisión que congeló la sala, fue la propuesta formal de vender los Mets por $5,2 billones. Era la voz de una convicción ya tomada. Argumentó que si la situación continuaba, Soto ahogaría a los Mets en el fondo del mar y nadie volvería a salir a flote. La confianza se había perdido hacía tiempo, y no veía sentido en inyectar más capital o tiempo donde los cimientos de disciplina y respeto habían sido dinamitados. A la mañana siguiente, la incredulidad se apoderó de los círculos de la MLB. Cohen había presentado los documentos formales de venta. El comisionado Rob Manfred, alarmado, contactó a Cohen de inmediato, advirtiendo que esto sienta un precedente peligrosísimo para toda la MLB. No se puede permitir que un jugador, sin importar su talento o valor comercial, se coloque por encima de la liga. Manfred señaló a Soto como una falla del sistema. Pero la respuesta de Cohen fue glacial. Rob, no vendo porque Soto no batea. Vendo porque la organización está asfixiándose internamente por la arrogancia consentida. La confianza es irrecuperable. Aquí, el argumento lógico se encuentra con la trampa contractual. Muchos se preguntan por qué no se deshicieron de él. Pero la cruda realidad es que el contrato de Soto, de una magnitud y duración faraónicas, hacía que una rescisión unilateral fuera prácticamente imposible, acarreando multas que se acercarían a los $800 millones y litigios de largo aliento. Los Mets estaban, de facto, acorralados. Esto forzó a la liga a una pregunta incómoda. ¿Cómo permitimos un contrato tan rígido que convierte a un solo jugador en el árbitro del destino del equipo? La expectativa de talento, el valor de marketing, la desesperación por el éxito a corto plazo, todo se había acumulado hasta convertir el fichaje en una maldición. Y en un giro que añade una capa de complejidad global, el teléfono de Cohen sonó tarde esa noche, la llamada proveniente no de Nueva York, sino de Londres. La fuente era un poderoso consorcio de inversión deportiva vinculado profundamente a múltiples clubes de la Premier League. Su mensaje fue frío y calculador, desprovisto de toda emoción. Entendemos la turbulencia, pero no es fatal. Es un activo global rediseñable. Para este tipo de capital, los Mets no son una franquicia de béisbol en colapso, sino una plataforma de expansión. Y sobre Soto, fueron claros en su posicionamiento. Él no es el centro, es un objeto de gestión. La posible venta a un grupo con la filosofía del multi-club ownership de la Premier League causó escalofríos en la MLB. Si el trato se cierra, los Mets dejarán de ser solo un equipo para convertirse en un experimento de estandarización global. La frase de un negociador fue simbólica. Si esta adquisición se concreta, los Mets serán salvados, pero el nombre de Juan Soto será recordado como el detonante que puso fin a una era. Este escándalo no es simplemente una historia de una estrella malcriada. Es la explosión definitiva del dilema irresoluble que enfrenta el deporte moderno, la marca personal del individuo versus la autoridad de la organización. Es el espejo del caso de Kylian Mbappé en el fútbol europeo, donde se le otorgó más poder que al propio club, llevando a la disfunción, que en el béisbol, un deporte centrado en la estadística y la cohesión, el ego de un solo jugador haya destruido la moral del equipo y forzado la retirada de un arnate de hedge funds es algo inédito. Este caso nos obliga a confrontar una pregunta fundamental que trasciende el diamante. ¿Se debe permitir el privilegio especial a las estrellas de élite, o la disciplina del equipo debe reinar sobre cualquier talento?
mientras que los expertos japoneses comparan la actitud de Soto con la humildad de Shohei Ohtani, y analistas de negocios hablan de un estudio de caso de fracaso de liderazgo, la voz de Londres resuena con una promesa oscura. Observen la metodología del Manchester City. El jugador es un componente. Si la disciplina europea se impone, el primero en perder su lugar será la estrella incontrolada. Los Mets están ahora más allá de la pregunta de quién los comprará. La pregunta es qué lógica regirá su futuro. Y el nombre de Juan Soto, ya sea que se quede o se vaya, está destinado a ser un símbolo histórico, no por sus hazañas deportivas, sino por el peligro inherente de un poder individual sin control.